Muy buenos días a todos nuestros amigos que se unen sábado a sábado a este que es su programa Conversemos. Bienvenidos a este programa del día de hoy, sábado 1 de noviembre. Como siempre les damos la bienvenida a este programa. Les invitamos también a unirse en oración con nosotros, a poner muchísima atención de todo lo que se hablará el día de hoy, que tenemos un tema muy bonito que se titula Cómo conocer la voluntad de Dios. Pero como siempre, al iniciar vamos a encomendar este programa a María, a Jesús, y también vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, un amigo de la casa, como es Héctor Yepes Flores. Él es presidente del Movimiento Familiar Cristiano de Guayaquil y es quien nos acompañará hoy para desarrollar este tema tan bonito que se titula Cómo conocer la voluntad de Dios. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Héctor. Bueno, muchas gracias, estimados hermanos y oyentes de Radio María Ecuador. Un gran saludo desde Guayaquil. Efectivamente, estoy a cargo del Movimiento Familiar Cristiano como presidente para servir en todo el país. El tema es de actualidad, el tema es relevante y el tema demanda una necesidad de discernimiento que hoy falta, así como falta el más común de los sentidos, que es el sentido común. Aquí falta el don más básico, que es el don del discernimiento. Mientras presentabas el programa, yo recordaba algo de historias, que el siglo XVI fue un siglo de muchas luces para la iglesia, porque Dios nos entregó en aquellos años a San Ignacio de Loyola y a Santa Teresa de Ávila. Los dos vinieron a renovar el discernimiento en la iglesia en general, cosa que había sido dejada un poco de lado, habiendo habido luces tan grandes como Santa Hildegarda, como Santo Tomás de Aquino, como Santo Domingo, San Francisco de Asís y el mismo San Pablo, ¿no? Parece que esto del discernimiento se va diluyendo y es algo a lo cual de generación en generación tenemos que volver a las fuentes, que algunos dicen también es volver al primer amor. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Es posible? Sí. Hoy quiero plantear, entre otros muy importantes, 7 elementos que son imprescindibles, digámoslo así. Hay otros elementos más, pero estos 7 son imprescindibles para poder hacer un discernimiento, y los voy a enumerar. Primero, obviamente, la palabra de Dios. Segundo, la voz interior. Tercero, el consejo. Cuarto, las circunstancias. Quinto, los carismas del Espíritu Santo. Sexto, las obras muertas. Y séptimo, kairos, que es el tiempo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Estos 7 elementos son cosas básicas que un católico debe conocer. Cuando vemos en Mateo 28 que nuestro Señor en la ascensión le dice a los apóstoles y anuncia la buena nueva a todas las naciones, hagan discípulos. No es una opción, es una disposición, una orden que da nuestro Señor. Y para vivir el discipulado es imprescindible la formación. Y en la formación está el discernimiento, que no solamente es discernimiento de espíritu, es discernimiento moral, discernimiento de la ética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, Diana, antes de continuar? Sí, justamente en esta parte en la que este énfasis que le da a que es una disposición y me doy cuenta, digo, tal vez
hay muchos momentos en los que realmente nosotros escuchamos y ya se nos hace tan común escuchar las lecturas y no nos damos cuenta en este carácter, ¿no? Y también que no es necesario netamente el conocer o ir y predicar hablando a las personas, sino también se me viene a la mente esta frase de San Francisco de Asís, me parece que dice: predica todo el tiempo y cuando sea necesario habla. Entonces, estas dos partes en las que estamos, a veces hay personas que dirán: no, es que yo no tengo la formación suficiente, ¿cómo le voy a hablar a alguien de Dios? Y están estos dos tipos de personas, las personas que tal vez sí profundizan más o que estamos más interesados en profundizar la palabra de Dios para compartirla con las demás personas, y también está tal vez la madre, el padre de familia, esa abuelita cariñosa que está también predicando todo el tiempo y tal vez ganando discípulos para Jesús desde su forma cariñosa, en la que cuando le va mal a alguien, cuando un nieto, un familiar está enfermo, por ejemplo, y dice: yo voy a orar por ti, que también está ganando discípulos. Entonces eso se me venía ahora a la mente, esta parte en la que están estos dos momentos o estas dos oportunidades de hacer discípulos. Uno que sería predicar desde la palabra, justamente como lo buscamos hacer también aquí de esta obra misionera de Radio María, y también la otra que es para aquellos que pensamos que tal vez nos falta un poquito más formarnos, también predicar y hacer discípulos desde el día a día, esas pequeñas obras que tan amorosamente hacemos también en el hogar. Evidentemente, y las dos abarcan un concepto. No puede predicar quien no es un testigo. Totalmente. Y un testigo es el que da testimonio. ¿Y testigos de qué? Pues testigos de que Jesús está vivo. Desde la experiencia con Jesús resucitado, surge la vida nueva del creyente, donde Dios deja de ser una idea y nos vinculamos a Él, ya no como la conciencia del Creador, sino como una persona, y generalmente lo hacemos con Jesús. Esa experiencia con Jesús, o de esa experiencia, nosotros somos testigos. Entonces, como testigos, vamos a dar testimonio. El primer testimonio, como el que mencionabas, es el de la conversión, el testimonio de vivir la fe, de vivir las virtudes, de vivir la caridad, y también de contarle a los demás y preguntarles a los demás: ¿usted conoce a Jesús? ¿Sabe cómo piensa? ¿Ha conversado usted con Él? ¿Qué fue lo último que Jesús le dijo? Me acuerdo de Santa Faustina, si no me equivoco, a veces me confundo con Santa Teresa, porque las dos tenían al Señor, me refiero a la de Ávila, tenían al Señor tan cercanos. Y en una ocasión, era Santa Faustina, ella lo veía al Señor, el Señor le hablaba, y ella, sí, en sus tiempos de oración, veía al Señor, así con los ojos, como tú estás viendo, estimada Diana. Uh-huh. Y entonces ella va a la confesión y le dice al director espiritual: yo veo al Señor todo el tiempo, pero ¿cómo sé que es Él? ¿No será que el demonio me está engañando? Entonces el sacerdote dice: bueno, vamos a hacer discernimiento. ¿Y cómo lo voy a hacer, Padre? Cuando se te presente nuestro Señor, tú le vas a preguntar: ¿cuál fue el último pecado que yo me confesé? Entonces Santa Faustina dice: pero Padre, ¿cómo voy a preguntarle eso al Señor? Eso es muy íntimo, muy personal. No, tú le vas a preguntar por santa obediencia a nuestro Señor: ¿cuál fue el último pecado que yo me confesé? Bueno, terminó, le dio la absolución, la penitencia. Al día siguiente o a los 2 días se le aparece nuestro Señor, y el Señor habla con Santa Faustina, y en eso le dice:
mira señor, el padre fulanito de tal me dijo que te pregunte cuál fue el último pecado que él se confesó. Y el señor le dice, no me acuerdo. Señor, ¿cómo me vas a decir que no me acuerdo? Si tú todo lo sabes, tú eres omnisciente, todo lo conoces, no hay secretos para ti. No me acuerdo. Y entonces, ¿qué le voy a decir al padre? Dile que me preguntaste y que yo te contesté que no me acuerdo. ¿Estás segura? ¿Estás seguro, señor, que yo debo decirle eso? Así le dices al padre. Bueno, señor, tú has dicho que no te acuerdas. Tú tienes la culpa. Claro, eso no le dijo, ¿no? Eso lo estoy diciendo yo. Y entonces, a los 3-4 días, regresa el padre al convento para confesar a las monjas y va a Santa Faustina, pues. Y le dice, padre, me acuso de haber pecado, esto. Mi padre, se me apareció, pues, el Señor. Y le pregunté lo que usted me dijo. ¿Y qué le preguntaste? Que cuál fue el último pecado que usted se confesó. Entonces le preguntaste, sí. ¿Y qué te dijo el Señor? El Señor me dijo que no se acuerda. Usted se puede imaginar, padre, que el Señor diga que no se acuerda. Entonces el padre le dijo, mira Faustina, sí es el Señor. Porque cuando vamos al sacramento de la confesión, son borrados nuestros pecados. Jesús carga con todo. Así que, Faustina, quédate tranquila. Él es el Señor. Aquí pongo este ejemplo porque eso es una regla de discernimiento. El discernimiento surge de la sabiduría que Dios nos da, no para pensar que vamos a ser sabios, sino para conocer, entender y andar por los caminos de Dios. De allí que el primer filtro para conocer la voluntad de Dios es conocer la Biblia. San Jerónimo decía, el traductor de la Biblia, el que tradujo de los originales al latín, allá en el siglo IV, decía, el que no conoce las Escrituras, no conoce a Cristo. Y San Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 3 de su segunda epístola, se le dice al obispo de Éfeso, Timoteo, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que necesitas para llegar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y le añade, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. El primer filtro es la escritura. Y uno dirá, pero debo saberme la Biblia entera. No, comencemos por los 10 mandamientos. Alguien sufre una situación y le proponen abortar, o alguien tiene una enfermedad difícil y le proponen ponerle fin a la situación. Pues el quinto mandamiento dice no matar. Entonces, obviamente, el aborto y la eutanasia son pecados mortales que claman al cielo. Son pecados muy graves, mucho más graves que un simple o que un pecado mortal, porque ningún pecado mortal es simple, ¿no? Uh-huh. La persona que muere en pecado mortal se va al infierno. Claro, hay algunos teólogos que dicen que el infierno está vacío. Bueno, esos son teólogos del diablo, no son teólogos de la palabra de Dios ni del magisterio de la iglesia. Frente a eso me acuerdo tanto, y no es que me sorprenda, pero nunca deja de llamarme la atención, especialmente aquí en Radio María, que Nuestra Señora, cuando se aparece a los niños en Fátima, la primera catequesis que le da a Lucía, a Jacinta y a Francisco fue llevarlos a conocer el infierno, para que vean
cómo se pierden cada día esa innumerable cantidad de almas. Y la Virgen les pregunta, ¿ustedes quieren hacer penitencia por esas almas? Y los tres niños dicen sí. Y hay algunos teólogos que dicen que el infierno está vacío. ¿De dónde sacan estos teólogos? Pues del demonio, porque el diablo también tiene sus profetas. Entonces, un primer filtro es la palabra de Dios. Va a tomar una decisión, está pensando de esta manera, bueno, ¿qué dice la Biblia? Tengo este enemigo horroroso, debo defenderme. Bueno, primero tiene que perdonarle, pues. Entonces el Señor dijo, perdonen a sus enemigos. ¿Y cómo rezamos el Padre Nuestro? Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Más claro, muy difícil. Entonces, la palabra de Dios es el primer filtro para cualquier decisión, situación, consejo que se presente o circunstancia. Un segundo filtro es la voz interior. Aquí ya entramos a una sutileza. La voz interior es la famosa conciencia. Y escuchar la conciencia parecería que es algo simple, pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 5, que la voluntad de Dios es el amor o la caridad, que proceden de una conciencia recta, de un corazón limpio y de una fe sincera. La pregunta es, ¿tengo una fe sincera? ¿Tengo un corazón limpio? ¿Tengo una conciencia recta? Y entonces, yéndonos a la voz interior, cabe la pregunta, ¿qué es una conciencia recta? Donde una conciencia recta es más allá que una conciencia moral. Pero también tenemos que mencionar que hay personas con una conciencia inmoral, otros que tienen una conciencia amoral. Ese término es nuevo. Entonces aquí nos topamos con tres: la conciencia moral, la conciencia inmoral y la conciencia amoral. Pero existe una conciencia recta. Pero la Biblia también habla en Romanos capítulo 1 y 2 de la conciencia cauterizada. Allí están dibujados los que pecan contra el Espíritu Santo, que no tienen perdón ni en esta vida ni en la otra. Dejemos a la conciencia cauterizada, dejemos a la conciencia amoral. ¿Sí? Veía en las noticias el otro día de que los de Canadá están celebrando porque ya llegaron a la eutanasia número 90,000. A ver, ¿están celebrando la muerte? Eso es amoral, porque han validado lo que es inmoral y lo han declarado bueno. Allí ya está lo amoral, no hay moral. Por lo menos el inmoral sabe que eso es bueno y eso es malo, pero comete lo malo. ¿Sí? O sea, es inmoral. Y el de la conciencia moral es un moralista. Hace poco veíamos en la liturgia al fariseo y al publicano, donde el fariseo le decía, Señor, yo te doy gracias, aleluya, porque ayuno 2 veces por semana, gloria a Dios, parecía carismático. Y también doy el diezmo, parecía del nuevo catecumenado. Y Señor, te doy gracias porque rezo todos los días, laudes, maitines, vísperas y completas. Ya era magnífico, pues. Parecía Juan 23. ¿Ya? ¿Y qué dice el Señor? A ver, ese fariseo
no fue justificado. El que estaba al fondo, el pecador que decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, ese fue justificado. El otro, no. ¿Sabe la pregunta? Entonces, ¿qué es una conciencia moral? La conciencia moral es esa conciencia moralista, donde soy muy hábil para ver el pecado en los demás, pero no veo mi propio pecado. En cambio, la conciencia recta sí tiene ese chip o esa habilidad de poder ver mi propio pecado y el del otro y entender que la confianza en el Señor es la fuente de la misericordia. Entiende la misericordia de Dios. Ahí tenemos la conciencia recta, porque en la conciencia recta es que entendemos cómo el buen ladrón Dimas, no habiendo hecho nada bueno, no habiendo pedido perdón, entró en el paraíso. A ver, Dios es misericordioso. En una conciencia recta somos misericordiosos. Si tenemos una conciencia recta que hay que construirla, vamos a oír la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y usted me preguntará, ¿y cómo es eso? Bueno, a veces pasa de que usted está en una toma de decisión y usted piensa de una manera, pero su conciencia le dice, no, eso no hay que hacer. Pero usted pone un argumento y dice, esto sí hay que hacer. Y entonces aquí comienza una pelea interna entre la mente y la conciencia, entre los argumentos y los principios, porque el diablo es argumentador, pero la carne también es argumentadora, pero la palabra de Dios no es argumentadora. La palabra de Dios llama al bien, bien y al mal, mal. Por eso construir la conciencia es imperativo, para poder escuchar esa voz interior, que es la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y un tercer filtro para conocer la voluntad de Dios, que quiere Dios con respecto a esta situación, es el consejo. Y la Biblia dice que el necio siempre piensa que está haciendo lo correcto. El necio tiene por recto su camino. En cambio, el humilde, el sensato, escucha los consejos. Por eso también dice la palabra de Dios que los proyectos que cada persona tenga con los consejos se afianza, y que incluso la guerra hay que hacerla con táctica. No solamente la guerra bélica, la guerra comercial, la guerra moral, la guerra espiritual. Hoy vivimos en una situación de guerra contra la ONU. La ONU quiere aprobar todo lo que es la agenda de muerte. Los católicos y los cristianos del mundo estamos luchando en la ONU para que esta cultura de la muerte no se vuelva una ley. Hay que hacer con táctica la guerra. Dice también la Escritura que la persona que teme a Dios acepta la instrucción. Bueno, hay personas que no aceptan consejos, ¿no? Pero hay personas que les encanta dar consejos. No sé si pasa en otras partes. Yo veo en Guayaquil y en otras partes que hay gente que le encanta dar consejos y aconsejan a todos y de todo. Y me quedo pensando en que a veces esas personas no son capaces de darse consejos a sí mismas, pero sí son capaces de andar aconsejando a los demás. Sí. A ver, ¿tienen una vida santa? ¿Tienen una vida sensata? ¿Tienen una vida sabia? Entonces, ¿cómo es posible que den consejos? El espíritu de crítica suele estar detrás de un consejo del necio.
Dice también la Biblia que la persona que es sensata no descuida ni la reflexión. Si alguien recibe un consejo, si alguien pide un consejo, y pues le dan un consejo, y el consejo no le gusta, ¿qué debe hacer? Reflexionarlo. ¿Por qué? Porque no me va a gustar pues todos los consejos que recibo. Pero si yo quiero que me den el consejo que yo quiero escuchar, ¿para qué quiero un consejo? Yo le debo preguntar o sea, no le voy a preguntar a un albañil sobre el tendido eléctrico de una casa, ni le voy a preguntar a otra persona, a un cardiólogo, sobre otro asunto, no sé, pues un asunto de traumatismo. A ver, cada uno sabe lo que sabe. El consejo tiene que ver con todo esto, y la palabra de Dios también dice que sin consejo no hagas nada y no te arrepentirás de tus acciones. En todos tus actos vela sobre ti, que eso es también guardar los mandamientos. El que tiene confianza en los mandamientos los guarda, y el que pone su confianza en el Señor no sufre daño. 3 puntos primero: la palabra de Dios, la voz interior y el consejo. Pero yo quisiera ir también a un cuarto punto que es muy importante, son las circunstancias. Encontramos en Génesis 39 el caso de José, el hijo de Jacob, que lo vendieron como esclavo, que lo compró Putifar, ¿sí? Que era el jefe de los guardias en Egipto. Mientras tanto, también podemos recordar estas herramientas que estamos viendo justamente ya para conocer, para saber cómo conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hemos revisado estos 3 elementos, estas 3 herramientas tan importantes como son la palabra de Dios, la voz interior y el consejo. Vamos también empezando ya con este tema de las circunstancias. ¿Qué podemos decir sobre esto de las circunstancias, Héctor? Cuando vemos las circunstancias, uno puede decir, a ver, pero esto que está pasando, ¿acaso Dios lo quiere? ¿Por qué pasan cosas tan malas en el mundo? Entender el mundo del libre albedrío, de la responsabilidad, de los límites, de que hay pecados personales, hay pecados sociales. Ahora vemos que el pecado está enraizado en la cultura. Si no vemos estas cosas, no vamos a entender la profundidad, el efecto y el mal que el pecado provoca y que es parte de las circunstancias. Solamente voy a mencionar un caso y no pretendo meterme en política ni en el ámbito legal. Se miden adecuadamente las llantas del transporte urbano, intercantonal e interprovincial en el Ecuador para determinar si esas llantas deben ser usadas o no. Segundo, ¿hay un control adecuado sobre la construcción y el mantenimiento de carreteras? Tercero, todos los que manejan los buses cantonales, intercantonales, interprovinciales de transporte público en el Ecuador, ¿son realmente profesionales? ¿Avalados? A ver, no quiero entrar en una polémica, pero si las llantas no se controlan, si las carreteras no se cuidan y si los choferes no tienen la preparación, van a haber accidentes. Y eso no es culpa de Dios, es culpa de una sociedad inmoral que se va convirtiendo en una sociedad amoral, que por amor al dinero mira para otro lado y prefieren la ganancia injusta que la vida de las personas que sufren accidentes. Y cuando alguien sufre un accidente dicen, ¿y por qué Dios lo permitió? Es que Dios no quiere los accidentes. Dios quiere la prudencia.
Dios quiere la buena conciencia, Dios quiere la rectitud, Dios quiere la responsabilidad. Con este previo, quiero irme al capítulo 8 de la epístola de San Pablo a los Romanos. 2 versículos, el 14 y el 28, múltiplos. 14 más 14, 28 coinciden los dos. ¿Qué dice en algunas traducciones el versículo 14 del capítulo 8 de San Pablo a los Romanos? Dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero también dice, y también es el sentido, dice, y todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. A ver, la pregunta es, ¿y usted se deja guiar por el Espíritu Santo? Ok, avanzamos. ¿Qué dice el 28? El 28 dice, sabemos que en todas las cosas Dios interviene para el bien de los que le aman. Vámonos al segundo, al 28. Sabemos que en todas las cosas Dios interviene para el bien de los que le aman. ¿Qué son todas las cosas? Las circunstancias, el trabajo, el negocio, el emprendimiento, la familia, la salud, ¿sí? La política, la educación, la cultura, todas las cosas. A ver, en estas cosas, que son todas las cosas, Dios no las hace. Dios interviene, como en el transporte en el Ecuador. Dios interviene, procurando el bien que quieres de los que aman a Dios. Y los demás, bueno, nuestro Señor dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero Dios quiere intervenir en nuestra vida trayéndonos bendición. Pero si amamos a Dios, vamos a permitirle a Dios actuar en nuestra vida. Porque si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Si amamos a Dios, voy a honrar a mi papá, voy a honrar a mi mamá. Si amo a Dios, nunca voy a estar de acuerdo con el aborto, ni con los vientres de alquiler. Si amo a Dios, no puedo vivir en fornicación ni en adulterio, y debo desterrar de mi corazón la envidia, la mentira y la codicia. Entonces, si yo amo a Dios, le estoy permitiendo a Dios que intervenga en mi vida, y Él va a procurarme el bien en todas las circunstancias. Así es como me dejo guiar por el Espíritu Santo. Entonces comprendo el Salmo 23. Cuando digo el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué? Porque es mi pastor y la oveja sigue al pastor. Y el pastor dice no matar, y si la oveja es un juez de la Corte Constitucional del Ecuador, ¿qué va a decir? Aprobado el aborto. Esa es una oveja del diablo, no es de Dios. Dios nunca lo va a guiar. ¿Por qué? Porque no quieren oír a Dios. El Dios dinero habla hoy en todo el mundo. Por eso se aprueban leyes malignas. Vivimos en una sociedad que no es cristiana. Vivimos en una sociedad pagana, donde el Dios de la muerte gobierna, donde no hay ética, donde la moral se ha extraviado. Entonces, en las circunstancias, la pregunta sería, ¿y yo le dejo a Dios que actúe en mis circunstancias? Y alguien va a decir, bueno, yo siempre tengo buena intención, yo no mato, no robo, no envidio, no codicio. Bueno,
eso no lo hace bueno, lo vuelve neutro. ¿Por qué? Porque si a algo le tiene miedo el diablo, es a la oración de los creyentes, la oración con fe. Y a veces no vemos la gloria de Dios porque no oramos con fe. Y a veces no cambian las circunstancias porque no oramos con fe. En las circunstancias nosotros debemos ser actores, no espectadores. Los creyentes debemos traer a Dios al Ecuador con nuestras oraciones, con nuestra fe y con nuestras obras. Esa es nuestra responsabilidad, ser testigos de Jesús y dejar que Dios nos gobierne en las circunstancias. Entonces volvemos a Romanos 8:14 que dice, sí, estos son los hijos de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Luego tenemos los carismas muy conocidos, ¿sí? Donde San Pablo dice en Tesalonicenses, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo, quédense con lo bueno. Absténganse de todo género de mal. Los carismas son los dones del Espíritu Santo que se dan y a través del cual es el don del consejo. Entonces, yo doy cursos prematrimoniales en Guayaquil y comentamos algunas veces sobre cómo el don del consejo está dado en el sacramento del matrimonio, ¿sí? A los esposos. A los esposos, efectivamente, dentro de la gracia sacramental. Y también, como la palabra dice, la mujer es sabiduría para el varón, ¿sí? Y el varón es el líder del hogar. Pero siempre la mujer es sabiduría para el varón. Depende si sabe estar sujeta. Porque la palabra dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Y yo tengo todo un tema al respecto. Porque no hay que confundir la palabra sujetaos con someterse ni con obedecer. A ver, los hijos deben obedecer a sus padres. Claro, en el temor del Señor. Los esposos deben amar a las esposas y las esposas sujetarse al marido. Entonces, sujetarse, ¿qué quiere decir? Sujetarse. ¿Y cómo uno se sujeta? Pues se amarra una cuerda el uno al otro y está sujeto a. Por eso la palabra de Dios dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Si están sujetos, van a marchar en el mismo orden. Un sujetarse al marido es sujetarse al marido que vive en el temor del Señor, porque entonces los dos estarán sujetos a la palabra de Dios. Allí ella es sabiduría para el varón. Carismas. El sexto tema es bien complejo, pero es muy simple. Se llama las obras muertas. Algunos dicen que las obras muertas son pecados, no necesariamente. Y lo menciona la epístola a los Hebreos, capítulo 6, verso 1, cuando el autor de Hebreos dice, vamos a las cosas ya relevantes, dejemos los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas, de la doctrina de los bautismos. A ver, eso es un tema básico para el autor de Hebreos. Y quiero traer un ejemplo de las obras muertas. Son aquellas cosas que no son malas, que son buenas, pero que Dios nunca ha dicho que las haga. Son hechas sin discernimiento. Y el ejemplo lo encontramos en la segunda de Crónicas, capítulo 35,
cuando vemos como protagonista al rey Josías. Josías es uno de los mejores reyes que tuvo Jerusalén. Yo pensaría que son 4: David, Ezequías, Josafat y Josías, los 4 mejores reyes de la historia de Israel. Este Josías era un hombre extraordinario. Y miren lo que pasó. Voy a leer, y los oyentes de Radio María pueden leer Segunda de Crónicas, capítulo 35, para ver el gran error de Josías. Subió Neco, y voy a añadir algunas cosas para graficar mejor en la lectura que voy a hacer. Subió Neco, el faraón, rey de Egipto, para combatir en Carquemis contra los asirios. Y el rey Josías de Israel le sale al encuentro. Entonces el faraón Neco le envía mensajeros y le manda a decir: ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo no he venido en guerra contra ti, yo vengo en guerra contra la casa contra la que estoy en guerra, que son los asirios. Y dice: y Dios me ha mandado que me apresure. Y luego el faraón añade: deja de oponerte a Dios que está conmigo, no sea que Él te destruya. Eso le dice el faraón de Egipto pagano al rey Josías, temeroso de Dios. Pero Josías no se apartó de él, del campo de batalla, pues estaba decidido a darle batalla sin escuchar las palabras del faraón Neco que venían de la boca de Dios. Y avanzó para librar batalla en la llanura de Megiddo. Los arqueros de Neco, el faraón, tiraron contra el rey y lo hirieron, y el rey dijo: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Los siervos lo pusieron en el carro, lo llevaron a Jerusalén y se murió. Y el profeta Jeremías compuso un cántico, una elegía sobre el rey Josías. ¿Qué pasó con este rey que era temeroso de Dios? Entonces voy a hacer las preguntas. La primera, ¿guardó la palabra de Dios? Segundo, ¿escuchó la voz interior? Tercero, pidió consejo. Cuarto, analizó las circunstancias. Quinto, los carismas. ¿Quién era contemporáneo al rey Josías? El profeta Jeremías. Y al rey Josías no se le ocurrió llamar al sacerdote a hacer ofrendas para pedir sabiduría. No llamó al profeta Jeremías para preguntarle: ¿Dios quiere que yo vaya a pelear? Entonces sorprende, porque a veces nosotros podemos ser como el rey Josías. Hacemos las cosas sin pedir consejo, nos encaprichamos, tenemos un criterio y pensamos que eso es bueno, o somos muy clericalistas, o vivimos en un mundo muy secularizado y carecemos de el discernimiento. Y aparte de carecer, también carecemos de la humildad para preguntarle a otra persona: ¿yo estoy haciendo bien? ¿Yo estoy haciendo mal? Todo consejero da consejos, pero vemos a un hombre bueno como Josías que se embarca en una guerra a la que Dios nunca le dijo que vaya, teniendo a su lado al profeta Jeremías, a quien por supuesto no le consultó. Eso se llama una obra muerta. Nunca nace del corazón de Dios. Y la pregunta entonces es: ¿yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy haciendo, Dios me ha pedido que yo lo haga? ¿O he manipulado las cosas hábilmente para que parezca que Dios quiere? Dios no va a bendecir
lo que no nace del cielo. Y puede tener todas las etiquetas de fe. El carro puede decir, viva Cristo, salvados por la cruz, María Madre de la Iglesia, puede decir lo que quiera, pero Dios solo honra a los que lo honran. Y Dios honra a los que honran su palabra. Eso está en la primera de Samuel, y se lo dice el profeta Samuel al rey Saúl. Dios honra a los que lo honran. Allí se evitan las obras muertas. Entonces hemos visto... En este sentido, Héctor, se me viene a la mente una pregunta. Sí. ¿Sería necesario entonces que tal vez busquemos un director espiritual o justamente en este punto que habíamos hablado sobre el consejo, por ejemplo, saber pedir consejo y saber a quién acudir cuando necesitamos consejo y justamente cuando queremos hacer algo, tal vez, me imagino cuando queremos embarcarnos en algún proyecto familiar, económico, de cualquier tema que sea, deberíamos nosotros justamente acudir a pedir consejo. ¿A quién deberíamos acudir o en qué momentos es que deberíamos tener esto para no caer justamente en obras muertas? Porque algo que bueno, uno se da cuenta al hablar de obras muertas es que puede ser algo de muy buenas intenciones, pero justamente que no iba con la voluntad de Dios. Por más que a nuestro propio parecer era algo bueno, era algo valiente, no venía desde la comodidad del rey. El rey no decía, es por mi propia gloria, sino él tuvo buena voluntad, buenas intenciones. Pero era una obra muerta, entonces eso me llama muchísimo la atención personalmente. Digo, ¿cómo hacer para no caer en obras muertas? ¿Cuándo y a quién acudir a esto del consejo? Ok, y te agradezco muchísimo la pregunta. Primero, no somos infalibles, nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero la suma, una decisión es una suma de decisiones pequeñas, ¿sí? Sí, totalmente. A ver, es como una escalera donde crezco en criterios al tomar una decisión. Voy a tomar una decisión. Voy a emprender un proyecto. ¿Va de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces, voy a poner un negocio. Un negocio. Ok, la pregunta, ¿usted tiene el talento? Porque si no tiene el talento para ser pintor, no se meta pues a hacer un mural. Es que a mí me gusta pintar y yo me siento que soy como Picasso cuando pinto. A ver, que usted se sienta como Picasso no quiere decir que sea Picasso. Y hoy vivimos en una cultura sintiente. Es que yo me siento inteligente, pero usted es inteligente. ¿Cómo sabe? Es que yo sé que soy inteligente. A ver, uno no puede decirse a sí mismo inteligente. Son los otros los que me dicen inteligente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Has visto una persona que se cree inteligente y sabia? Más se puede esperar de un necio que de una persona así. A ver, por eso la gran virtud es la humildad. Entonces, tengo el talento. Segundo, ¿de dónde viene el éxito? El éxito viene de que Dios es el que da semilla para sembrar y nos da el pan para comer. Estoy en la segunda de Corintios capítulo 10. La pregunta es, usted tiene un emprendimiento, va a sembrar una semilla y esa semilla se la dio Dios o el diablo. Es que me salió un negocio y me gané una plata con la minería ilegal, que Dios me ha bendecido. A ver, eso viene del diablo, pues clarito, pues, claro, o sea, a ver, no confundamos las cosas. La semilla tiene que venir de Dios. Si no viene de Dios, cuidado. ¿Acaso no le dijo el rey de Sodoma a Abraham
que tenga una parte del botín. ¿Y qué le dijo Abraham al rey de Sodoma? Yo de ti, ni el cordón de tus zapatos, porque el rey de Sodoma era una figura de Satanás. Y aceptamos cosas del demonio. Hoy vivimos en una cultura donde sí, la coima, el robo y la estafa y la corrupción son el pan de cada día. ¿Pretendemos que Dios nos va a bendecir? No, Dios no bendice al pecado. A ver, identificar esto es lo primero para saber si una obra es muerta. Entonces, lo segundo, el consejo. Bueno, si yo voy a hacer determinada cosa, le pido consejo a un experto. A ver, no le puedo pedir un consejo moral a una persona que no sea moral. Entonces voy a hacer un trabajo de carpintería, que me encanta la carpintería. Tengo que definir madera, material, cualidades de la madera. Y tengo un amigo sacerdote que es buenísimo y que es santo. Entonces le voy a preguntar al padre, padre, voy a hacer esto. El padre me va a dar la bendición, pero consejos no me puede dar, porque él es experto en moral, no en madera. Claro. Le debo entonces la dirección espiritual, tiene una especie de implicación de obediencia. ¿Y qué dice Monseñor Munila, el obispo de Alicante? A ver, la obediencia, cuidado. ¿Usted es laica? Sí. ¿Usted ha hecho voto de obediencia? No. A ver, el único voto que hacemos los católicos es las promesas bautismales. Y después de eso, ¿qué tenemos? Los votos matrimoniales. Que nosotros no hemos hecho voto de pobreza, de obediencia, ni de castidad, ni de celibato. Eso lo han hecho los religiosos. Nosotros no somos religiosos. Normalmente estamos los solteros y los casados. Los solteros tienen sus votos o promesas bautismales y los casados tenemos las bautismales y las matrimoniales. A eso le hemos dicho a Dios que sí. Entonces alguien me dirá, es que yo tengo que amar a mis hijos, pero eso es natural. Pero usted le hizo una promesa a Dios, pues, de que iba a amar a su cónyuge. No me venga ahora que no le va a amar. A ver, a veces los laicos pensamos como religiosos y a veces los religiosos como laicos. Y me acuerdo de Monseñor Traves, que era el arzobispo de Quito, que en un retiro en el que participé hace algunos años decía, bueno, lo que hoy pasa es que vemos a curas vestidos como seglares y a seglares que se visten como curas. A ver, el sentido común. Dios pide que yo discierna de acuerdo a mi estado. Mi estado es laical, que tengo que hacer trabajar, producir, esforzarme, ser diligente. Dios quiere que yo dé fruto abundante y fruto que permanezca. Dios no es un Dios de escasez y Dios no es un Dios de ociosidad. Por eso nosotros debemos ser esa bendición que el mundo necesita. Pero si somos diligentes, si somos orantes, si somos esforzados, ¿qué le dice Dios a Josué? No te he dicho que seas muy fuerte y muy valiente, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Pero es que Dios ya le ha dicho dónde había tenido que pelear, porque aquí el rey Josías fue bien valiente y fue bien esforzado, pero eso fue una batalla a la que Dios no le envió. Entonces aquí entra un elemento, el envío de Dios. En el apostolado seglar debemos tener un envío de Dios. Si no hay un envío, mucho cuidado. Yo te lo puedo decir por experiencia. Yo fui presidente del Movimiento Familiar Cristiano de Guayaquil del 2008 al 2013. Tenía un director espiritual que me dijo, sí, debes ir a eso. Bien, gracias, tengo un envío. El 2014 al 2020 fui presidente del Consejo de Laicos de Guayaquil.
tuve 3 envíos del obispo, de un obispo consejero y de un sacerdote. A ver, el consejo y el envío, porque es un apostolado, y el apostolado no es voluntariado. Hoy soy presidente del Movimiento Familiar Cristiano del Ecuador. Tengo un envío. Entonces, un apostolado no es un emprendimiento. Un apostolado es que Dios a uno lo envía a hacer algo. Pero yo sí he visto cómo se manipulan algunas cosas para lograr, entre comillas, cargos a los que Dios no ha llamado. Hay que tener mucho temor de Dios y hay que amar el último puesto. El que ama el primer puesto, fácilmente el demonio le va a engañar. Eso en cuanto a las obras muertas. Y quiero terminar con el kairos, o el tiempo de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Continúa: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y el capítulo 8 del Eclesiastés dice: el corazón del sabio sabe el cuándo y el cómo, porque todo asunto tiene su cuándo y su cómo. ¿Ves? Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 8. Bien, la palabra tiempo en español la encontramos en la Biblia en griego. Y en griego esta palabra tiene 2 palabras. La una es cronos, que es el tiempo cronológico. Y la otra es kairos, que se refiere al tiempo de Dios para determinada persona, circunstancia o situación. Quiero ver un kairos como ejemplo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, encontramos al rey David. Y dice el versículo número 1: a la vuelta del año, en el tiempo en el que los reyes de la tierra salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó después? Que en una tarde David salió a la terraza después de haber descansado, vio una mujer muy hermosa de nombre Betsabé, cometió adulterio con ella, quedó embarazada, luego trajo al marido para disfrazar este embarazo. El marido nunca se acostó con la esposa, entonces David ordenó que lo maten a él, a Urías elitita, el marido de Betsabé, en el campo de batalla. Y luego vino el profeta Natán y le denunció el pecado al rey David, de donde nace el Salmo 51. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Todos conocemos el Salmo, el Miserere, el Salmo 51. David se arrepintió, Dios le perdonó, pero David tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Y el reino también sufrió las consecuencias del pecado. Por este pecado, el país se dividió en 2 en tiempo del nieto de David, en tiempo de Roboam. Por este pecado, Absalón hizo lo que hizo también, que fue el hijo de David que le quiso arrebatar el reino a su papá, etc. ¿Dónde comienza el pecado de David? En el kairos equívoco. Dice la palabra de Dios: en el tiempo en el que los reyes de la tierra se iban a la guerra, David se quedó en Jerusalén. A ver, pero, ¿y acaso no era el rey, no podía quedarse? Sí, y se quedó. Pero se salió de la voluntad perfecta de Dios. Entró a una voluntad permisiva donde no está la protección de Dios, porque se debe obedecer a los tiempos de Dios. A ver, si un católico, usted lee la Biblia y usted lee la vida del rey David, usted va a encontrar que normalmente David, antes de tomar una decisión,
consultaba con el sacerdote Abiatar, que era el encargado del efod. Luego consultaba también con el profeta Samuel. Luego consultaba con el profeta Natán. ¿Se iba a la guerra o no iba a la guerra? ¿Se atacaba o no atacaba? David siempre consultaba. Aquí la palabra de Dios dice: en el tiempo en que los reyes de la tierra se iban a la guerra, David se quedó en su casa. Es tiempo de evangelizar y se va a un crucero. Es tiempo de trabajar y se va de vacaciones. Es tiempo de orar y se descuida. ¿Cuál es el tiempo de Dios hoy para usted? Eso es imprescindible discernir. Pero por supuesto depende de si usted es soltero, casado, viudo, sacerdote, monja, porque cada estado determina sus obligaciones. ¿Qué nos pide la Virgen María hoy? Bueno, si vamos a Medjugorje, la Virgen pide que ayunemos. ¿Estamos ayunando? A ver, hoy es tiempo de hacer guerra espiritual. Por supuesto que sí. Porque hay demonios que no salen sino con oración y con ayuno. De tal forma que debemos vivir en el kairos de Dios de acuerdo a lo que estamos viendo en las circunstancias, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voz interior, de acuerdo al consejo, de acuerdo a las circunstancias. Estamos en un país donde debemos esforzarnos para que las leyes de Dios o las leyes del país vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos una guerra por delante. Hemos hecho un voto como ecuatorianos de vivir de acuerdo al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y eso lo estamos practicando porque lo que yo veo en general no lo veo. Y mi óptica es equivocada, pienso que no, y disculpen la arrogancia, pero cuando veo que la Corte Constitucional aprueba el aborto, aprueba la eutanasia, aprueba el matrimonio de personas del mismo sexo, aprueba la ideología de género, aprueba la transición de los niños trans, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una Corte Constitucional satánica. Lo digo desde la perspectiva de la fe. No estoy haciendo un juicio de valor sobre cada juez, pero lo que la Corte sentencia es contrario totalmente a la palabra de Dios. Y eso, ¿en qué nos convierte? En un país que se está alejando de los caminos de Dios. Y un país que se aleja de los caminos de Dios, ¿puede acaso pedir la bendición de Dios? Por supuesto que no. No. Caemos en necesitar de la misericordia de Dios. Porque la bendición de Dios es para sus hijos. La misericordia de Dios para el mundo. 7 criterios para conocer la voluntad de Dios: las Sagradas Escrituras, la voz interior, el consejo, las circunstancias, los carismas, las obras muertas y el kairos, que es el tiempo de Dios. No sé, Diana, si tienes alguna pregunta más al respecto. Sí, realmente, como lo iba a decir, ha sido tan gratificante conocer eso, y creo que todos nos quedamos pensando mucho, reflexionando sobre todo esto, y sobre todo también con esta parte del tiempo de Dios, porque muchas veces pensamos estar abandonados a la voluntad de Dios. Sin embargo, es como que le pedimos algo, pero queremos a la vez que se haga, o que Dios nos bendiga en el momento que queremos y de la forma que queremos, y realmente eso también nos dista mucho de que podamos gozar realmente de las bendiciones de Él cuando estamos con esta impaciencia y esta pequeña falta de fe.
Bueno, estamos el día de hoy hablando sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y ya estamos de vuelta con el último segmento de este programa tan bonito que creo que nos ha dejado reflexionando a todos, sobre todo en esta parte de la toma de decisiones. Y algo que me queda resonando mucho, Héctor, es justamente esto de la bendición de Dios y de la misericordia de Dios. Tal vez muchos de nosotros, al escuchar todo el desarrollo de este programa, podemos estar pensando, o ha venido a nuestra mente, a nuestros recuerdos, aquellas ocasiones que tal vez hemos tomado malas decisiones, hemos apresurado nuestra voluntad, justamente porque no hemos sabido esperar el tiempo de Dios en algunas decisiones, y estamos pensando tal vez fallé, y es en donde viene a la mente esta parte de la misericordia, como usted lo menciona. Si es que tal vez hemos fallado, es justamente Cristo ha venido por los que hemos fallado, por los que hemos caído en pecado, y que también nos queda este mensaje de misericordia, acogernos a su misericordia. ¿O qué nos podría decir usted ya para dejar como mensaje en este segmento final para nuestros amigos? Muchas gracias, estimada Diana. A ver, la palabra de Dios dice que el que se apresura peca, pero no es lo mismo apresurarse que ir rápido. El diligente va rápido, pero el que se apresura es una persona que toma decisiones sin los elementos necesarios para que la sabiduría acompañe a dichas decisiones. Por eso peca el que se apresura, primero. Segundo, Dios le dice a Abraham: yo te bendigo, te doy estas tierras, te doy esto, esto otro. Y luego le dice en el capítulo 12 del Génesis: sé tú una bendición. ¿Cuál es el propósito de ser bendecidos? Repito, ¿cuál es el propósito de ser bendecidos? Entonces cambio la pregunta y digo: ¿usted es bendecido? Claro, podemos ir al capítulo 1 de Efesios, que dice: Dios nos ha bendecido ya en tiempo pasado con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea que yo ya estoy bendecido. Sí, totalmente. Y esa bendición, ¿cuándo la recibí? En el sacramento del bautismo. Pero yo no veo la bendición. Es que la bendición viene cuando siembro una semilla, cuando pongo a trabajar un talento, cuando me vuelvo un instrumento de la paz de Dios, porque la bendición se multiplica cuando doy, no cuando recibo. El propósito de bendecirme no solamente es bendecirme, sino que yo me convierta en una bendición. Entonces puedo entender cuando Jesús dice que la gloria de mi Padre está en que seáis mis discípulos, que deis fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca. Un árbol que no da fruto está destinado a convertirse en leña. Un árbol que da fruto es el que da gloria a Dios. ¿Cómo entonces lo decimos? Sí, si yo no soy una bendición para mi entorno, para mi familia, para las personas que están a mi alrededor, ¿para qué voy a hacer una bendición? Entonces no estoy dando fruto. ¿Y cuál es el primer fruto que debo dar? El ser testigo de la verdad. Y el segundo, el vivir en la justicia. Y el tercero, el de mantenerme en todo con fe. El cuarto, el de ponerme los calzados por el Evangelio de la paz. El quinto, el de orar, trayendo la sangre de Cristo sobre mi familia. Y el sexto, embrazando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora sí puedo convertirme en una bendición. ¿Por qué? Porque tendré entonces la capacidad de apagar todos los encendidos dardos del maligno.
como dice en Efesios capítulo 6. Y yéndonos a Romanos 15, entonces la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice que seamos maduros en juicio y niños en malicia. Y entonces, con todo lo mencionado, ¿qué dice Pablo, el apóstol? Bueno, San Pablo, que es un maestro extraordinario, y nos dice, a ver, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sean maduros en juicio y niños en malicia. También nos pide que no nos dejemos vencer por lo malo, sino que pensamos el mal a fuerza de hacer el bien. Nos dice también que no contristemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría, de consejo, de entendimiento, de piedad, de temor de Dios. ¿A quiénes busca el Espíritu Santo? A los humildes. Pero cuidado con esa falsa humildad, porque hay personas que parecemos humildes y damos la apariencia de humildad, pero el corazón está lleno de arrogancia. Santa Teresa de Ávila nos enseña que la humildad es la verdad. Conozco a Jesús, vivo sus mandamientos, guardo su palabra. Eso es lo que debería cuestionarnos. ¿Estoy haciendo entonces la voluntad de Dios? ¿Estoy honrando a Dios? Entonces podría ir más allá. ¿De qué se me critica? ¿Me están criticando? ¿Será que la crítica que me hacen es válida? ¿Me critican lo que hago? ¿Critican mis hábitos, mis costumbres, mis actitudes? ¿O cambio la pregunta? ¿En qué debo mejorar? Entonces, alguna vez en una jornada, una convivencia con caballeros, alguno me preguntaba, ¿y entonces cómo hago? Bien fácil. Pregúntale a tu esposa, a tu mamá, cuáles son tus defectos. Y vas a ver, pero por supuesto, pregúntaselos por separado. Y vas a ver que coinciden fantásticamente. Pues ya sabes que tienes que mejorar. Entonces, el consejo no es algo lejano, es algo bien cercano. Sabemos en qué erramos. Sabemos cuando faltamos al amor. Dejamos de escuchar con el corazón, nos cerramos al perdón. Allí debemos hacer algunos cambios en esto de poder conocer la voluntad de Dios. Ser artífices de la paz. Allí están las bienaventuranzas. Los mansos, los limpios de corazón, los que lloran, los pobres de espíritu, los que trabajan por la paz, etc. Qué hermoso, gracias Héctor realmente por compartirnos tanto, y estoy segura que también queda muchísimo por desarrollar en todo lo que tiene que ver con este tema tan amplio como es conocer la voluntad de Dios, que realmente cuando nosotros pensamos tal vez escapa es más grande que los límites de nuestro entendimiento. Es por eso tal vez que debemos todos en oración, como lo había mencionado también usted antes, la necesidad de la oración, la necesidad del ayuno, de la confesión sacramental. Nosotros también pedir la luz del Espíritu Santo y luego también estar buscando acercarnos a estas herramientas que hemos revisado el día de hoy, pero sobre todo en todo momento acudir siempre a la oración para que Dios obre en nuestras vidas. Al iniciar nuestro día siempre llamar a Dios como lo primero que hagamos. Muchas veces nosotros al despertar lo primero que hacemos es buscar el celular y poner cualquier video, alguna música, lo que sea, y no le damos ese primer lugar a Dios en nuestras vidas. Entonces también creo yo, Héctor, que quedaría para nosotros en estas reflexiones que hemos tenido hoy también que lo primero en nuestra vida sea iniciar de la mano de Dios cada día, iniciar de la mano de Dios toda decisión importante que vayamos a tomar y apegarnos mucho a Él y buscar realmente que sea el Espíritu Santo que nos ayude. Sí, la verdad me quedé pensando sobre lo que mencionas y esto de poner a Dios primero. Y recuerdo, venía para estar en este programa y me acordaba de las parábolas del Señor
Y me acordaba de dos en el contexto de lo que pensaba, y es la de los talentos y la del sembrador. Realmente nosotros nos pasamos la vida entera sembrando. Sembramos en nuestro cónyuge, en nuestros padres, en nuestros hijos, los que son abuelos y los nietos. Sembramos en nuestros entornos y cabe la pregunta, ¿qué sembramos? ¿Sembramos discordia? ¿Sembramos verdad? ¿Sembramos paz? ¿Sembramos esperanza? ¿Sembramos oración? ¿Sembramos fe? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo San Pablo. Seamos una bendición. El camino de la sabiduría viene por el camino de la oración. Por ahí se comienza, teniendo siempre la recta intención, la actitud correcta y amando el último puesto, la virtud de la humildad. Eso diario. Muchísimas gracias, Héctor. Sin duda una gran reflexión que nos queda a todos nosotros sobre esto, la oración, sobre el reflexionar qué sembramos y también qué han sembrado en nosotros aquellos que ya no están con nosotros. Ahora que nos acercamos de este Día de los Difuntos, demos gracias a Dios también, porque esa semillita de fe que muchos de nosotros tenemos también ha sido gracias a lo que nos han inculcado aquellos que ya no están y tal vez a los que todavía podemos ayudar con nuestras oraciones. Entonces, le damos las gracias, Héctor, por habernos acompañado el día de hoy, y gracias también a todos nuestros amigos que sábado a sábado están con nosotros en su programa Conversemos. Los esperamos el siguiente sábado.